Bueno, buenas tardes muchachos, aquí regresando en estos videos de asesorías con respecto al tema. Me acompaña una egresada, una súper egresada de con orgullo acá, Jessica Buensuceso, primera generación de nanotecnología de la UPBM. Me Yay. acompaña el día de hoy para hablar acerca, ella escogió el tema, hubo un previo antes, platicamos, y el tema de hoy es electromagnetismo. Pero pues yo quisiera que nuestra gran ingeniera les platicara un poco quién es, qué hace, a qué se dedica y pues en qué trabaja, ¿no? Adelante, Jessica, cuéntanos. Pues muchas gracias, profe, por invitarme, principalmente porque la verdad, esta cuestión de ponerse de acuerdo, digo, sé que ahorita es más fácil por todo lo de la pandemia, pero al final de cuentas es una muy buena herramienta para estar en contacto, ¿no? Y bueno, pues ya como lo dijo, mi nombre es Jessica García Buensuceso, egresada de la UPBM, primera generación de nano. Este, ya tiene bastante tiempo. Yo creo, ya podemos decir, Inge, que nos conocemos desde hace que 9 años Sí, algo así aproximadamente. sí. Lo cual a mí cuando me dicen, ¿hace cuánto tiempo estuviste en la universidad? Ya me empieza a pesar un poquito que tengo 5 años de egresada, más de 5 años en realidad de egresada, lo cual es, wow, ya pasó tiempo. Vivo en Querétaro, por lo tanto trabajo en una empresa que es digamos, de origen mexicano 100%, es inversión mexicana. Oh, El bien. dueño es un egresado de la UNAM, Mm, es egresado de la ingeniería, bueno, sí, de hecho sí, es químico. ah, Y, súper. no, sí, la verdad, ¿qué pasó? Este, ¿Cuánto llevaré en la empresa? Ya acabo de cumplir 3 años en abril. Yo estoy a cargo del área que se llama Ingeniería de Materiales e Innovación. Nos dedicamos al desarrollo y búsqueda de proveedores con nuevas alternativas para nuestros clientes. ¿En qué sector? PVC, lo que vendrían siendo aditivos, resina, ¿no? Mm, Y compuestos para cables. Entonces, entre nuestros clientes se encuentran los más grandes productores mexicanos, por oh, decir nombres, pues Condumex, que son como su, los más conocidos, bastante. SEMSA, Viacom, con su centro de investigación que es el CETIP, en la parte de tubería, pues con los más grandes productores, ¿no? Mexichem, que es el viejo Tubos Flexibles, que está allá en Cuautitlán. Entonces, andamos de un lado a otro. La verdad es que me ha ido muy bien, no me quejo. Me encanta mi trabajo, me encanta mi carrera, porque sé que aquí los chicos que nos están viendo, que son ingenieros o próximos ingenieros en nanotecnología o no sé qué estén estudiando, Sí, es muy nano. porque sí, ves muchas cosas. Yo me enfoqué en materiales, eso fue como mi parte de gusto. Me apasiona, me encanta, mi trabajo lo disfruto el día a día y yo creo que la verdad yo lo que estudié en lo que viene siendo la ingeniería, en la UPBM con cada uno de mis profesores, me sirvió muchísimo, no solo la parte técnica, sino también la parte personal, ¿no? Porque pues aunque reneguemos mucho luego de esas materias como de no sé si la sigan dando de algo del ser y Ah, todas claro esas que cosas, sí, las de a nadie le gustan. Y unexpressionistas, pare dicen, de sufrir, ¿qué? Ajá, sentimientos pero encontrados, sí, son muy híjole, buenas. son buenísimas Sí, sí, son porque muy si de buenas. verdad las llevas a cabo y de verdad lo tienes en una empresa, sí será muy bueno tu expertise técnico, pero si no eres un buen ser humano, no vas a acabar. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Las es agarro, tener todo. sí. De hecho, las agarro, yo por personal las agarro de cotorreo, pero siempre les digo lo que acabo de decir, que son muy importantes, son valiosísimas, te ayudan a aprender a venderte, a saber hablar, a saber Exacto. expresarte, incluso a liderazgo, si las dan muy bien. Y son materias bastante. Tienen mucho a despreciarlas. Sí, yo las agarro de cotorreo, pero no las desprecio porque sé que son buenas. Todos en su momento. O Ujú, sea, al final de cuentas todos pasamos por ahí y decimos, ujú. eso para qué me va a servir, ¿no? O como ahora los chicos nuevos de primaria o de secundaria que dicen, ay, yo para qué llevo mates y eso nunca me va a servir. Es algo a nivel ya profesional, ¿no? Sí. Entonces, digo, es Eh, bueno ser un buen profesionista, pero ser una buena persona también es importante. Fuiste de las más destacadas de la carrera, si no mal recuerdo. Bueno, ha Ay, llegado yo. la hora de que sufras, que No me hagas vamos al sufrir. tema del Yo vine a electromagnetismo. platicar y a estar feliz. Vamos a compartir el escritorio. Mira, pues acá está
en mi pantalla, mi Facebook, pero no, mira. Ah, ese Aquí está. gatito, claro. Ahí está. No, mira, estamos dando, tú escogiste electromagnetismo y entonces pues vamos a hablar de electromagnetismo. Ya hubo alumnos que pasaron aquí, es más, vamos a checarlo, aquí en sesiones de videoconferencia. Su conexión a internet es inestable, sí, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, aquí tengo un alumno de egresado, generaciones más nuevas que la tuya, que ya pasó. Tengo al primer alumno, que fue un alumno egresado, pero de mecatrónica que ya pasó, habló de Gauss, campo eléctrico y potencial eléctrico, pero quiero enfatizarme en potencial eléctrico. Y antes que nada, dinos, ¿por qué es importante realmente en nanotecnología estudiar electromagnetismo? Porque es una materia vital a escala nano, el electromagnetismo. Uf, pues por todo lo que esto desenlaza, porque al final de cuentas son tantas interacciones, hablando ya en cuestión, inclusive cuestiones moleculares, donde es muy, muy importante. Entonces, bueno, no sé, se me viene a la mente la parte de cómo medirlo, ¿no? Al final de cuentas, la parte del electromagnetismo, en qué tanto puede ser porque una cosa es la parte teórica y otra cosa ya es la parte medible, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de fenómenos o en qué tipo de propiedades esto te da la cuantificación de? Yo creo que es la cuestión básica, ¿no? Sí. La cuestión más importante. Bueno, entonces, vamos a retomar el potencial eléctrico contigo. A ver, ¿qué te acuerdas de potencial eléctrico? Híjole, bien poco, bien poco. A ver, Y yo, no, ahí no, sí, como, bien poco, pero no me dices nada. A ver, ¿qué es eso? nada, ¿Qué es o ese sea, si soy sincera, poco? nada. ¿No, no te acuerdas qué es el potencial eléctrico? A ver, No, te ayudo con una parte, a ver si te acuerdas. Ley de Ohm, la que no es ley de Ohm, pero que todo el mundo le llama ley de Ohm, ok, perfecto. ¿no? Ok, ok, ok. Ah, ando actualizándome, ¿eh? Porque, a ver, ¿no abre? ¿Qué? No, tú cuéntame lo que yo estoy pensando que voy a abrir. Ok, entonces ley de Ohm, a lo que nos llaman ley de Ohm. Ujú. Eh, básicamente estamos que hablando de la cuestión energética, entonces cargas en lo que vienen siendo que campos eléctricos. Ah, Sí, estás empezando a recordar algunas cosas que hay que hilar bien. Tiene que ver con la energía, campo eléctrico, correcto. no me acuerdo de Eh, las unidades, ahí sí me pudiera ayudar. bueno, de la ley de Ohm, Que la que no es volts ley de y Ohm, pero todo que le eso. llaman ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia. Ok. Ajá. De hecho, Entonces, ahorita que estamos hablando de eso, ajá. hay algo bien importante para nosotros en la empresa Sí. y para los productos que desarrollamos. Hay unas cosas que son estabilizadores térmicos en los materiales para el PVC. Ujú. Están hechos a base de calcio zinc, bario zinc, cadmio zinc. Eh, vemos mucho la parte de cargas, porque obviamente tienen en un cable la parte del conductor, que es la primordial al final de cuentas, si no, Sí, pues sí, con es qué importante. conduces electricidad, ¿no? Ah, pues Entonces, precisamente es esto lo que quiero hablar. Sí, 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 ¡ay, eso continúa. está bien padre! A mí me encanta. Ay. Bueno, ¿qué hacemos nosotros Los para nervios. ponerlo en contexto? Sí. Sí, el cable lleva una chaqueta o un jacketing. Ujú, Este comúnmente, desde hace muchos años, está hecho de PVC. ujú, El detalle es, pues, que aditivamos, ¿no? O sea, este tipo de polímeros, pues, tiene que ir aditivados con platificante, estabilizadores térmicos y cosas para que le den la propiedad del cable. Nosotros, para poder desarrollar un solo aditivo para ese tipo de chaquetas, para los clientes más importantes, nos llevamos años. O sea, pero pues, o sea, el tipo de estándar que tienen en la cuestión del UL y todas esas cuestiones normativas, nos piden lo que es una prueba que es resistividad volumétrica.
Entonces, cuando yo llegué al laboratorio, porque yo primero, antes de tener esta área, a mí me contratan como técnico, porque Ajá. pues no tenía experiencia, salí de la cuestión de la maestría que dejé ahí sin terminar, la parte de la titulación, y pues me dicen, ok, muy buena estudiante, qué bueno, Sí. este, ¿y tu experiencia laboral? Y yo así de, Ups, upsi, upsi. eh, ¿qué les digo, Hice no? mis Entonces, estancias, hice es que estadía. mis estancias, y ya con eso sé, ay, ya me Ah, pueden pagar 15,000 pesos, ¿no? O sea, es como, o páguenme 20, sí, sácate, ah, sí, sí, tal sí. cual, ¿no? Así. Así una patada en el Ajá. trasero. No, entonces yo empecé como técnico de laboratorio. Ujú. Este, y de las primeras cosas que me pusieron a hacer fue implementar el método, que ahorita no recuerdo el número de norma STM, para medir la resistividad volumétrica. Mm, Y oh, sorpresa, que tú vienes de un aspecto educacional donde tú ves la parte teórica, pero la parte de cuantificar, y es ahí donde dices, ah, y es donde vienen todas las cuestiones prácticas que en realidad, no es que lo teórico no te funcione, pero que lo práctico te ayuda bastante. Entonces, gracias a mis bellas materias que llevé, pues yo por lo menos sabía utilizar las cuestiones no de programación, sino de los circuitos eléctricos, que ujú. bien hicimos en nuestro proyecto, profe. Este, entonces, afortunadamente sabía hacer todas estas cuestiones de medición de voltajes, de resistencia. Oh, Entonces, es cuando me toca pues, llegar, ver la STM, conocer el equipo, porque es un equipo muy sencillo, pero no por eso no es peligroso, ¿no? Estás manejando altos voltajes, o sea, estás hablando de más de 200 volts. Entonces dices, pues bueno, este equipo me puede hacer daño. ujú. Entonces es donde empiezas a ver la cuestión del tipo de muestra y de la lectura de los resultados, porque dependiendo de lo que tú obtengas, esa prueba te da ohms por metro, me parece, en la parte de la resistividad volumétrica. Eh, según yo, sí son ohms por metro. Dependiendo de ese valor, es si te aprueban o no el material. Ujú. O sea, para empezar, si tú no tienes ese valor, ni siquiera puedes llegar con una propuesta al cliente, aunque Sí, hayas hecho 1000 pruebas más. lo que estás ahí obteniendo es la resistencia por sobre unidad, por unidad de longitud. ¿Cuánto vas a tener? Exacto, porque de hecho ese equipo trae dos electrodos, son Ujú, circulares, uno arriba, uno abajo. Entonces tú metes lo que viene siendo ¿cómo se llama? Una película de PVC de 10 por 10 centímetros con el espesor de 1 milímetro. ujú. Si no tiene estas características, pues al final no va a ser reproducible el resultado. Entonces tú metes y te saca lo que es la volumétrica y la superficial, Ah, que es lo que se termina reportando al cliente. nice. Está interesante y ese equipo no lo había visto en ningún otro lado. De hecho, cuando yo llegué a este laboratorio dije, bueno, qué maravilla. O sea, si yo hubiera sabido de la existencia de este laboratorio durante las estancias, Ahí te hubieras ido. yo estuve trabajando con PBDF, que es ¿cómo se llama? Policloruro de vinilideno. Entonces, es un piezo eléctrico y para Oh, saber qué propiedades o qué cambios tiene por algún nanomaterial, que era lo que estábamos haciendo, ujú, por eso necesitaba este equipo. pues claro. Bueno, pues Y sí. yo ni idea, ¿no? Lo que sí, te me has adelantado con la resistividad, varias, 2 unidades. Disculpe, Saltaste a circuitos disculpe, eléctricos, pero está bien. pero chicos, es muy interesante. Oh, claro que sí, porque Y bueno, funciona, ¿eh? aquí lo que quería ver precisamente, más que nada lo que nos estamos viendo aquí nosotros, y quería ver esto, el voltaje es potencial eléctrico, es la diferencia de los potenciales. ¿Y qué es el potencial? La energía eléctrica que puedes aprovechar cuando se mueven tus cargas. En especial, pues ya sabes quién es la que se mueve, ¿no? Porque la que no se mueve está en el núcleo. Y la que sí se mueve es la que le encanta salirse de los orbitales. Son los electrones.
Entonces ellos son los que se mueven y tú Claro. te aprovechas a esa diferencia de energía energética que tienes a través de tu campo eléctrico, es lo que le llamamos potencial, y esa diferencia de uno mayor o uno menor es el voltaje. El voltaje es diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que Ujú. quería ver el día de hoy con calma también es, a ver si te acuerdas, que generalmente cuando uno empieza a trabajar estos cursos hablas ya sabes de carguitas, pero pues la vida no es de cargas, de una puntual. Tú trabajas con un material donde, ¿cuál es el mínimo de átomos que lo constituyen tu muestra? Ujú. Millones, ¿no? Ahora, para enlazar el tema, que es muy interesante, ¿qué forma tenía la muestra con la que haces la medida? ¿Qué tipo de forma de tu La material muestra de la que PVC? estoy Sí, hablando ajá, la muestra, ¿cómo es era? una película. Es Eh, un PVC flexible ¿Y qué que en forma realidad, geométrica tendría? Tiene, pues es una película. o sea, como un rectángulo o un Es círculo, un cuadrado porque es 10 por 10 un cuadrado, una forma y tiene geométrica un simétrica. espesor exacto y Eh, definida. Porque si no exacto. está definida, no puedes sacar el valor de la medición. Y es que aquí es lo que quiero introducir, por qué vemos cálculo y por qué te muestro muchas cosas, porque con el cálculo tú trabajas formas como esta de aquí de la imagen, que es una, yo siempre le llamo las amibas, no es realmente Los simétrica, frijolitos. no, pero luego te las ponen más cachas, ¿no? Pero a la hora de Sí. la realidad, tú vas a trabajar con formas geométricas simples, donde tus cálculos van a ser más fáciles, porque aquí tú ya no trabajas con cargas contables, 5 o 10 cargas. Tú ya trabajas con millones de cargas porque ya estás hablando, aunque sea una muestra, una de 10 por 10, una Sí, película, claro. estás hablando de millones de átomos. Ujú. Ajá. Entonces tú ya tienes que hablar acá para hablar del potencial, hablas ya de densidades. Ya hay dos, tres tipos de densidades. Exactamente. Lineal, por área y volumétrica. Ujú. Entonces, tú tomas un pequeño diferencial, que es un pequeño cubito, y es diferencial de volumen por tu diferencial de carga. Y la única forma de que vas a calcular todo esto, ajá, es a través de una integral. Ajá. ¿Por qué lo vemos como una forma integral? Porque tú estás hablando de un objeto de una forma indefinida. Pero vamos a Ujú. trabajar en forma real, como tú dices, ya en la práctica, ya en la laboratorio, con formas geométricas simples. O sea, un Y el por qué rectángulo es porque debe de ser reproducible. y Eso quiere fácil. decir, sí, y que si yo lo hago en un laboratorio aquí en México y de repente a alguien se le ocurre usar ese material en Estados Unidos, pueda replicar el Exactamente. que tiene la misma función. Ajá. Entonces, esta forma general, pues ya en ejercicios particulares, son formas geométricas simples. Aquí tienes dos anillos y los anillos, pues en realidad tú vas a hablar de un círculo y la solución no es tan compleja. Entonces, el potencial eléctrico es saber cuánta energía tienes en un determinado punto que tú vas a aprovechar. Esta energía la está produciendo un determinado campo y en este caso, este campo es un anillo que se encuentra en el espacio y te están pidiendo que en un determinado punto lo calcules. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejercicios realmente se vuelven unos ejercicios realmente matemáticos, porque incluso Ujú. tú me lo demuestras aquí en la parte práctica. A la hora de irte al laboratorio, tú no vas a trabajar con un frijol extraño, una haba y toda. Tú lo que vas a hacer es cortar en una forma geométrica definida, como puede ser un círculo, cuadrado, rectángulo. O sea, no te vas a complicar con un dodecaedro, No, polígono de 1000 lados sí, ahí no, extra. sí, ¿no? Y de repente voy a sacar una esfera. Pero aquí tú me ayudas a explicarlo. ¿Por qué? Porque es lo comercial. Y Es lo el día a día, comercial, porque si no, exactamente, tú te vas a sacar tu material, tu PVC, en una forma extraña, bizarra. O sea, ¿qué máquina te lo va a estar construyendo? y ni siquiera les va a servir. Exacto, exacto. Pero pues, la forma general es de esta manera, porque si tú lo logras resolver, pues ya lo puedes resolver para formas geométricas más simples, ¿no? Entonces dice Ujú. aquí, el problema típico, así ya cuando cambiamos
a estas formas de calcular el potencial. Recordar otra vez, el potencial es cuánta energía puedes aprovechar de un campo eléctrico para obtener un trabajo. Ese es el potencial, ¿de acuerdo? Entonces colocas ahí tu carga y aquí tienes tu zona cargado. Entonces, este no es volumétrica, ¿estás de acuerdo? Esta densidad De acuerdo. superficial es de área. Entonces lo que vamos a hacer es tomar cachitos y generar el anillo, que eso al final de cuentas lo resuelves con una integral, pero tu integral, que pudiera parecer complicada, no lo va a hacer tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se va a volver un simple ejercicio geométrico, Sí, ¿de que esto es acuerdo? lo que ocupa el equipo para la cuestión de tener bien normalizada la parte o el área de los electrodos, Ándale, exacto, muy bien, sí, porque tienes. es lo que está en contacto con el material. Entonces, Ajá. eso debe de estar bien, bien medido para que en el momento en el que se meta en la cuestión ya en el software o cálculo que trae el equipo, te pueda dar un valor. Sí, exacto. Y la palabra es estandarizado, está bien estandarizado el lugar, ¿de acuerdo? Entonces te piden este P, entonces todo se vuelve un ejercicio geométrico. Y si hay algo que uno sabe en la ciencia, en las matemáticas, en la ingeniería, en la física, es busca triángulos. Siempre busca un triángulo. El triángulo te ayuda a encontrarte. Poco. Ajá. O sea, ¿qué hace el celular? Puras triangulaciones. Los celulares para ubicarse es pura triangulación. Entonces aquí Claro. quedas tu triángulo. ¿Y qué triángulo busca siempre? El más fácil de todos. El rectángulo. Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces aquí tienes x, a y la hipotenusa, pues la raíz de x cuadrada más a cuadrada, ¿no? ¿Qué dificultad? Entonces, todo eso es saber cómo lo vas a colocar aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a saber colocar esta cuestión? No olvidar que k es una constante. ¡Qué fácil! Entonces ya tienes ese valor de k bien establecido, ¿no? Entonces, dice, tenemos aquí, el elemento de carga, diferencial de carga está a una distancia igual a la hipotenusa. Y eso aquí lo sustituyes porque lo que estamos calculando aquí, que es el potencial eléctrico B, el problema es R, pero R te lo está dando esta posición, ¿no? Entonces tu integral queda como la integral, sacas la constante, de las Uh-huh. integrales salen las constantes y nada, te queda la diferencial de carga entre la distancia, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más a Uh-huh. cuadrada, ¿de acuerdo? Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Es una integral y las integrales se resuelven dependiendo del valor de tu variable, si dependen de la variable. ¿Cuál es la Sí. variable? Te lo da la diferencial. ¿Cuál es la variable? La carga. Y x no es carga, es distancia. Y a no es carga, es distancia. Entonces, todo lo que no sea carga, ¿cómo lo consideras? Constante. Y lo puedes Sí. sacar de la integral. Y entonces tu integral nada más se vuelve la integral del diferencial de carga. Y la integral y diferencial, ¿qué sucede? Está sumando cachitos de carga. Y la integral es sumar todos los cachitos de carga de tu objeto. Por lo tanto, ¿qué obtienes? ¿Yo? ¿No? Toda la carga Sí, total. claro. Ya, sumas La todo. sumatoria Ajá, obtienes toda la carga, la obtienes. Entonces, de las esta, pequeñas áreas que sacaste antes. exactamente, tu potencial se vuelve nada más esto así de simple. Ujú. Tu constante de tu material, perdón, y tu carga total y la distancia a tu punto, ¿de acuerdo? Y esto se resuelve así de fácil porque lo estableciste aquí y es igual en cualquier posición X y Y. Algo que uno debe de aprender es que tú puedes acomodar las cosas a tu conveniencia. Es como las muestras. Pues La sí, claro. película, la película la vas a ver así, no la colocas así. No. ¿Estás de No, acuerdo? claro que no. No, Es como los procesos. Al exacto. final de cuentas, ¿qué haces en un proceso? Puedes ver lo que te convenga en cuanto a distancia, en tiempo, energía, cantidades de manos que van a estar ahí. Aquí es lo Ujú. mismo, ¿no? Sí, Pues agarra lo que más te sirva. sí, exactamente, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues, entonces, así de fácil
se resuelve este problema. Y creo que también pide, déjame ver, el potencial eléctrico, encuentra el potencial uniformemente de acá, bla, 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 bla. Dice que de aquí puedes calcular el campo eléctrico. Y sí, aquí despejas de la definición, despejas el campo eléctrico y puedes usar para encontrar cuánto es el campo eléctrico también en ese punto. Pero bueno, no era tanto entrar de esa forma, ¿no? Luego, el siguiente ejercicio, pasamos del anillo a un disco. Entonces, aquí la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque es similar al anillo, ahora tienes el disco. ¿Cómo lo puedes visualizar? Pues como un montón de anillos que forman a tu disco. Aquí lo importante es saber cómo vas a definir esa, esa, este, esa forma. Sigues teniendo lo de la distancia, X, pero aquí la diferencia es que R va a cambiar. Ajá, R va a ir desde tu centro hasta el exterior del disco. Vas a hacer Tu esa... radio. exactamente. Vas a hacer ese mapeo para construir el disco. Entonces, pero la distancia sigue siendo de aquí a acá. X no va a cambiar, tú te dejas fijo, pero aquí la cuestión es R. Entonces, ¿cómo lo vas a empatar? Aquí. ¿Cómo vas a poder resolver esto? Entonces, recuerda, aquí para resolver esto, en la forma general, estamos acá, esto acá es constante. Tu distancia, la distancia va a quedar fija porque sigues teniendo tu triángulo. ¿Estás de acuerdo? Rectángulo. Pero ahora esta R es variable, porque esa R va a ir cambiando y va a hacer mapeo para desde el centro hacia el exterior de tu disco, lo va a ir construyendo. ¿Ya de acuerdo? Sí, claro. Entonces, este problema, la dificultad va a recaer en que ya no puedo hablar del diferencial de carga de forma normal. Ahí es donde entran las densidades. Tengo que hablar de la densidad superficial y construirlo de acuerdo a lo que estoy trabajando. Entonces, la densidad, ¿cómo va a estar dada? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es densidad? Ajá. Y luego superficial. Es cuánto tienes de algo en un área. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De la carga. Ahora, hablando como, sí, y hablando como densidad en la parte de gravedad específica, o porque aquí estamos hablando de un material que es completamente liso y no tiene ni un poro, ¿no? Ah, sí, es física, ¿eh? Eso sí, es física, somos bien Sí, porque idealistas. también está la otra, entonces ahí ya nos metemos en verdaderos problemas. Ay, sí, eso ya es máster. Eso es maestría. Esto es licenciatura, ahí sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que ponerle sabor a la vida a veces. Sí, cuando las cosas no son uniformes, cuando eso sí es laboratorio, ¿eh? Es donde ya todo Cuando ya no es homogéneo, ya no tienes las cosas sí. homogéneas, bonitas y lindas, es cuando métele. Ahí se pone realmente Pero, heavy. pero nuevamente el cálculo te va a decir, no uses cálculo, usa métodos numéricos, divídelo en sumitas, haz sumas, pedazos de sumas y luego suma todo. Eso es lo padre, pero eso ya es nivel más para arriba. Ok, y de hecho el cálculo es más fácil, pero no lo entienden. Bueno, ya sabes las deficiencias es que el detalle ¿no? está en que debes de esa parte de la cuestión teórica allá a extrapolarlo a ahora sí que ya físicamente, bien, está, no sé, por decirlo, nos ponían ejemplos o ejercicios muy básicos donde tú tenías que pasar de un volumen que estás calculando, o por ejemplo, con la parte de difracción de rayos X. Ahí realmente era la cuestión donde decías, bueno, ya hasta que hacías toda tu conversión, llegabas a la verdadera distancia que hay entre los átomos, pero calculando la lápiz, ¿no? Obvio, pues sí. Es que hay Y cosas hasta ahí que... entiendes Sí. por qué es importante. Y ahí dices, y ves, hablando en volumen, ya no en papel, sino ya imaginándote la estructura, para qué sirve y cómo queda, ¿no? Entonces es donde dices, era por esto.
No, pero es que al final de cuentas, tú estás de acuerdo por la carrera que llevas, ¿no? Y en el área de física, o sea, ¿experimentos estos los podemos hacer en el laboratorio? Sí. Tenemos un pequeño problema con los laboratorios de física. Son los Ujú, primeros cuatrimestres y tenemos una seria bronca educativa y los muchachos no cuidan los materiales, todavía están muy inmaduros. Habrá unos ujú, que sí, pero muchos no. Te van a destruir todo el equipo, nos compras un... ujú. Más bien serían cuestiones de que el profesor demuestra y ellos no pueden, esa es una cuestión. Ahora, ¿estás de acuerdo tú que ciertos aspectos del mundo no podemos agarrar átomos y empezar a, mira, junto átomos, o sea, no se puede, lo tienes que hacer en el reino de las matemáticas. Ujú. Claro, Ajá, pero ya que entendiste el fenómeno macro, te ayuda a entender el fenómeno micro. Aunque en la exactamente. teoría empezamos a hablar del fenómeno a nivel micro, o bueno, Te atómico, cambian sí, completamente atómico, ya y ya te vas a lo que hacer. rige la... Ajá. Pero bueno, entonces aquí tú lo que usas es la siguiente situación, ¿no? La diferencial de carga se obtiene de tu densidad de carga por área, que es esta densidad superficial por tu Ujú, área. Ajá. Por ejemplo, la densidad de un líquido es este volumen entre su masa entre el volumen. ujú, Ujú. Y bueno, pero aquí no es la masa, aquí estamos hablando de la carga, entonces es esta exacto. ρ por su diferencial de área. Entonces, al dividir tu diferencial de carga entre tu ρ y el diferencial de área, ya volvimos a este problema, ya no es físico, ya es completamente matemático y geométrico espacial, Ujú, donde tú tienes que realmente visualizar quién es tu diferencial de área, cómo está constituido. Y es un disco. ¿Cómo vas a ver esto? ¿Cómo vas a construir este disco? ¿Con pequeños qué? con pequeños círculos o como, ¿a qué te refieres? Correcto, con pequeños círculos, mira, ya Y ves, yo, no tan no puede ser tan perdida, fácil. muy bien, ahí está el poder, matemática power. Correcto, entonces es 2pi r de r, no r cuadrada, una r por diferencial de r. Ujú. Tu radio por tu pequeño radio, ¿de acuerdo? Entonces, con esto tú vas a estar construyendo pequeñitos, ajá, para ir haciendo más grandes, más grandes, más grandes, ajá, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer aquí entonces es construir con esos pequeños circulitos las diferenciales y anillitos, circulitos chiquitos, y la diferencia de tamaños entre ellos son tus anillitos. Y vas a hacer el Ujú, recorrido. ¿Qué es esto? Y esto que es de aquí, ρ 2pi r de r, ¿de acuerdo? Y este entonces es lo que quitas de Q, quitas tu diferencial de carga y colocas esto. Ujú. sí, En tu integral ya colocas esto. K ok, rho 2 pi r de r. ¿De acuerdo? Ahora, ujú, todo lo que no sea R va para afuera. Ujú. sí, claro. Entonces, dejan el 2, lo van a dejar ahí el 2 por la integral. Entonces dejan 2r de r cuadrada más x cuadrada y pica rho quedan fuera porque son constantes. Fuera. Eso ya está bien determinado. Y vas a integral de 0 a ¿cuánto mide tu disco? Tu disco mide a, vas a hacer el recorrido desde el centro, que es 0, hasta lo que mide de diámetro tu disco, que es el valor de a. Entonces aquí simplemente hay que hacer integrales, eso ya es cálculo, eso ya les tocará hacer la integral, de vista es un cambio de variable. Ay, pero es bonito. Bueno, yo creo que lo que más recuerdo y extraño, pues es la parte de arrastrar el lápiz. Se extraña mucho. Deberías hacerlo, ¿eh? Si hay No, algo la que... vez pasada me pusieron a arrastrar el lápiz con una... Vea, o sea, hay veces que tú estás en la carrera y dices, ay, ¿esto para qué me puede servir, no? Pero con la cuestión de... Fueron unos cálculos estequiométricos para saber la reacción de cuando pasas la suma de ácido esteárico más hidróxido de calcio, Ujú, obtienes un estearato de calcio. sí. Entonces me tocó ayudar en la parte del diseño de la reacción para sacar un producto. Entonces nos aventamos toda la cuestión y fue tan bonito, o sea, son cosas que dices, no manches, esto
era lo que hacías al inicio, pero ya cuando lo ves puesto ya en máquina y que te toca ir al proceso y que te toca meterlo al reactor y que te toca cuando sale el material ir al laboratorio, evaluarla y ya después ver cómo se vende al cliente, hacer la parte del costeo, hacer que el material sea... Descubres que la ecuación se vendió. Sí, y descubres cuánto vale Las la matemáticas. cuestión, claro, y dices, no, pues sí, esto realmente, algo tan fácil, pues a todo lo que lleva, ¿no? Voy a Entonces llorar. dices, y con eso que ya hiciste, producen tubos, y Ajá, no sí, sí. solamente en México, sino también en Guatemala, ¿no? En Entonces dices, todos los países que hagan ese no proceso lo hacen. manches, Ujú. entonces es hasta ahí donde ves el valor de lo que te daba flojera, No porque a sé, la mayoría les da flojera. no sé quién te habrá dado cálculo, pero yo cuando doy cálculo sí hago énfasis en la parte de aplicación del cálculo, cómo se logra Es que es bien aplicar. importante y muy pocos la dan, muy, Ajá, muy pocos. entonces yo hago un especial énfasis en lo que es diferenciales, cómo te ayuda a calcular los errores que vas acumulando hasta obtener el error porcentual, que ese todo el mundo lo entiende. Porque si tú nada más sacas el error normal, si lo dices al cliente te va a decir, ¿qué? ¿Qué es ese número? No lo entiende. Pero si tú le Luego, dices que tan tu fácil error es como para del sacar dos esos por no, ciento, exacto, en porcentaje. Esa es la clave. exactamente. Y es lo que he aprendido. Ajá, y eso lo sacas en ¿Quieres vender? cálculo. Saca porcentajes. Exacto. Aprende a hacer una buena regla de 3 y cuando sepas eso, bien establecido en cualquier cosa, vas a poder ser un buen vendedor. Claro. Y, y por eso te digo, con errores y cálculo, tú das esos porcentajes. Ujú. Y Exactamente. esa es una. Y la otra, ya en tus procesos aplica a máximos y mínimos, cálculo de máximos y Rangos mínimos. en calidad. Exactamente, O exactamente. sea, hay gente que no sabe qué es un mayor que, un menor que, y por qué la razón de eso. Hay gente que ve en una especificación o en un COA que ponen un 10 mínimo y no saben que ese es o por ejemplo, un 10 más menos uno y no saben que eso es un rango que Ujú. va del 9 al 11. Sí. Cosas tan básicas y son ingenieros. O sea, que cuando ves eso ya en una cuestión producción, dices, híjole, ¿en qué manos estamos? Uy, bueno, el caso es que entonces ya se resuelve con un cambio de variable, ya integras y este es tu potencial. Ojo, lo estoy viendo porque en los cuestionarios y en la evaluación van a venir problemas donde no hay valores. Totalmente es cálculo así teórico, así de paz, pero se resuelve de una forma en que tú establezcas bien tu geometría. ¡Pum! Sale. Ujú. E incluso son problemas aplicados como estos, así de justo como estos que vienen así resueltos paso a paso, ¿no? Ojo, aquí sí se salta bastante pasos de cálculo, obviamente está dan por sentado que tú ya tienes nociones de cálculo. Pero bueno, esa es la importancia, ¿no? Entonces, aquí es típico otro ejercicio, ya aquí pasamos de una superficie, pasamos a una varilla, entonces la varilla ya va a ser lineal, ya no es Claro. superficial. Y bueno, no sé si aquí vengan de volúmenes, pero generalmente a qué formas volumétricas accedes, esferas, buscas esferas o cilindros. Son las formas geométricas por excelencia que son fáciles de resolver por nada. Como tú dices, es que y siempre lo he dicho, ¿no? Nadie busca, a menos que seas un artista, pero eso ya no es producción en masa, que hagas formas extrañas para vender tus productos. Eso ya dejémoslo para inyección, donde tienes que hacer un Ajá, molde ajá, y ya. exacto, y ya. Pero aún así la máquina está construida en toda forma geométrica, ¿no? ¿Ok? Exactamente. No, pues, Y desmoldas. ok. Tan, tan. Bueno, pues, Ay, eso eso se lo era. dejamos a los que hacen el diseño de moldes. Ok, bueno, pues eso ha sido la reunión de hoy. No sé qué te ha parecido, ya para acabar. Ay, bien padre. Sí. Ay, yo, ay, Ay, bien sí, ay, sí. nostálgico. Ay, ¿cuánto hablé yo? Ah, no, sí has hablado bastante, ¿no? Has contribuido bastante. Perdón, es que yo hablo mucho. No, está bien, o sea, estaba muy agradable. Hay que hacerlo, porque las primeras estaban todavía muy rígidos y yo también estuve un poco rígido, pero ya le vas agarrando la onda. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Tengo como No cuelgues, o 4 sea, reuniones al día. nada más voy a detener la grabación y seguimos. Entonces, Sí, yo gracias, también. muchachos. Espero que les haya servido. Bye. Jessica los saluda. Dales el consejo, que se pongan a estudiar. El consejo, chicos, pónganse a estudiar. Al final de cuentas, créanme que aprovechenlo, porque una vez que estén en un trabajo ya no van a tener la oportunidad de estudiar. Y ahí ya va a ser, ¿sabes?
qué bueno. No sabes, lo siento, el que sigue. Exacto. Entonces, échenle ganas. Bueno, pues, bye. Gracias por estar con nosotros.